despertar con poder a tu pueblo. Fuego de Dios, desciende hoy. Haz despertar con poder a tu pueblo. Fuego de Dios, desciende hoy. Haz despertar con poder a tu pueblo. Mi Dios vive, la muerte venció. Vive en mi corazón, bruje como un león. Dios vive, la muerte venció. Vive en mi corazón, bruje como un león. Dios vive, la muerte venció. Vive en mi corazón, bruje como un león. Dios vive, la muerte venció. Vive en mi corazón, bruje como un león. Vive en mi corazón. Él Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Osana. Le damos la bienvenida y también buenas noches para los que nos están mirando de otros lugares. Le damos bendiciones para todos. Y queremos venir y darle gracias al Señor en un día más, en mitad de semana, un día miércoles, como dice el pastor, para recargar las pilas espirituales de parte de Dios y venir agradecidos en alabanza, en adoración para nuestro Dios. Y queremos entrar confiados, como dice la palabra, al trono de la gracia y venir con un salmo, el Salmo 95, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos fueron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Señor Papá, te damos gracias, Señor, en esta tarde y venimos delante de tu presencia para agradecerte porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y queremos venir como un perfume agradable ante ti, Señor, con alabanza, con adoración, para agradecerte, para pedirte, Señor, por el resto de la semana, para pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos protejas, Señor, que nos ilumines, Señor, en medio de todo esto que está pasando en el mundo. Declaramos bendición, Señor, y sanidad para todos aquellos que están padeciendo, Señor, de enfermedades, tal vez de miedo, tal vez de distintas circunstancias, Señor, en lo laboral, en lo económico. Te pedimos, Señor, que tú intercedas, Padre, por eso te clamamos a ti, oh Abba, Padre, Dios Todopoderoso, y ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, y entregamos este servicio, este culto a ti, Señor, y pedimos tu presencia en medio nuestro, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, para que tú tomes el control de todo, Padre. Te damos gracias, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y en esta noche les invito a que podamos tomar este tiempo para alabar a nuestro Dios, declarar que
declarar que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Amén. Vamos a declararlo con todo nuestro corazón, que ni la vida ni la muerte nos van a poder separar de su amor. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Amén. ¿Por qué no nos podrá separar de su amor? Porque en Cristo somos vencedores. Somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gracias, porque ni la vida ni la muerte nos van a poder separar de Jesús. Amén. Todos juntos otra vez declarémoslo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar entre su amor. Amén. Una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Una vez más. Más que vencedores. Más que ganadores. Podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, papá. Gracias, y sabemos que esta alabanza y adoración es para ti, Señor. Y gracias porque tú eres sublime, porque tu gracia es sublime, papá. Amén. Perfecto es tu amor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia. Como
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Amén. Decláralo conmigo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que has hecho en cada uno de nuestras vidas, de nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, en nuestro país. Amén. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en mí. Amén. Y no hay otro nombre más hermoso que el nombre de Jesucristo. Él es majestuoso, es poderoso. Amén. No hay otro nombre como el de Jesús. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén, Jesús, gracias. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos,
Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús libre. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. You have no rival, you have no equal, now and forever God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Amén. Amén. Qué hermoso es tu nombre, qué hermoso es poderte escuchar en esta noche, Señor, estar atento a nuestros oídos, que nuestro corazón esté junto al tuyo, pegado al tuyo, papá, en esta noche. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo, háblanos en esta noche. Abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Amén. Quiero escuchar
que podemos venir delante de ti y poder alabarte con nuestra voz, con nuestro corazón, reconociendo lo que tú has hecho en medio nuestro. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Gracias porque podemos estar delante de ti, oh Dios, bendiciendo tu santo nombre. Amén. Gracias porque nos has perdonado. Gracias, oh Dios, porque nos has dado vida juntamente contigo. Gracias, Jesucristo. Gracias porque podemos mirar para atrás y poder decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Amén. Has sido bueno, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, y ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, te pido, Señor, que la buena palabra, que no son meramente palabras, son espíritu y son vida, pueda, Señor, encontrar una tierra fértil en cada uno de nuestros corazones para que pueda producir el fruto que estamos esperando, los cambios que estamos esperando. En el nombre de Jesús, Señor, seguí obrando en medio nuestro y seguí haciendo tu buena voluntad. Amén y amén. Muy bien. Nuevamente sean todos muy bienvenidos y los anuncios los estamos pasando por los slides. Ya el mes de agosto ya empezamos con un poquito más de actividad. Queremos ir recuperando todo este tiempo y sobre todas las cosas aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, dice el Señor. Así que vamos a aprovecharlo en conocer más a Dios, en estar en su presencia. Y hoy día quería compartirles un tema, si lo tenemos ahí. Quiero hablarle de el Dios inmutable. Y entonces capaz que probablemente cuando uno escuche esa palabra inmutable, como que dice de qué es lo que va a hablar. Pero bueno, inmutable significa que no cambia, que no cambia. Y fíjense en que Dios es un Dios que no cambia. ¿Usted se imagina a una persona que continuamente va cambiando? Nosotros como seres humanos somos bastante variables, pero fíjense en la importancia de poder aprender de un Dios que no cambia, porque ese es nuestro fundamento, esa es nuestra solidez, esa es nuestra roca firme de saber que Dios no cambia. Dice la palabra de Dios, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que esa es la confianza que tenemos en Dios. Así que le pongo un poquito más el aire para que estén todos fresquitos y podamos escuchar bien la palabra de Dios. Ahí está representado un hombre en medio de una montaña, de una roca, de algo sólido, de algo firme. Y hoy vamos a estudiar el Dios inmutable. No cambia y nunca va a cambiar. No hay variación. Entonces vamos a comenzar con el versículo, con este versículo en Santiago capítulo 1, versículo 17. Voy a leer este versículo y después vamos a volver al versículo 2. Pero quiero empezar por atrás. Dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense en cómo empieza este versículo hablando, que toda buena dádiva. ¿Qué significa una dádiva? Es un don, una gracia. Esa gracia de Dios, esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos perdonó, que nos justificó. De esa gracia, toda buena dádiva, toda gracia proviene de Dios el Padre. Y dice que todo don perfecto. Fíjense que nuevamente es como que repite el don, y si usted se fija, básicamente las dos palabras significan lo mismo. Pero lo que está hablando acá de esa gracia y de esos beneficios que provienen de la gracia. Es de lo que Dios nos da, pero también de la disponibilidad que tenemos al poder acceder a esa gracia. Eso es lo que está hablando, que toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y está aludiendo acá, cuando está mencionando el Padre de las luces, al Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando hizo las lumbreras, cuando hizo el sol, cuando hizo la luna, cuando hizo las estrellas. Yo cada vez, realmente Dios me está ministrando mucho con la paternidad. Dios como Padre, un Padre bueno, un Padre que nos cuida, un Padre que dice que de tal manera nos amó que entregó a Jesucristo. Dios es un Dios bueno. Pero fíjense lo que dice que el cual no hay mudanza. Ahora, por ejemplo, decir, bueno, vayan a buscar a Dios. No, se mudó, cambió de dirección. Dice que no hay mudanza. ¿Usted se imagina algo así? ¿Por qué es tan importante poder aprender de los atributos de Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué? Yo les voy a explicar el por qué. Que eso nos va a dar la solidez a nuestra vida de fe. Fíjense, si nosotros creemos en alguien que varía y que se muda, no, ahora estoy en el tercer cielo, no, pero ahora cambié las leyes que le di a Moisés, se cambiaron. Y hay una mudanza, hay un cambio. Imagínense en algo así. Sería insostenible. Muchas veces nosotros como seres humanos somos así, variamos. Pero Dios no, nos está diciendo acá que todas esas dádivas, que todo ese don perfecto que desciende del Dios creador que hizo los cielos y la tierra, el cual no hay mudanza. No se cambió Dios, no cambió de dirección, no cambió de leyes. Dios es el mismo y dice que no hay ni sombra de variación. Entonces, cuando vemos lo que estamos hablando de un Dios inmutable, de esto de lo que nos está hablando la palabra de Dios, dice, su trono es un trono firme, es un trono sólido, estable. Entonces, cuando uno conoce ese atributo de parte de Dios, nuestra fe está sólida en Él. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, no varía, no cambió de dirección, ni ha cambiado de leyes. Entonces, siguiendo con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a ver otros versículos en la palabra de Dios que nos dicen, Hebreos capítulo 1, versículo del 10 al 12, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tu mano. Ellos perecerán. ¿Quién va a perecer? El cielo y la tierra. Mas tú permaneces, y todo ello se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo. Nuevamente nos repite, ¿pero qué? Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nuevamente podemos ver lo que se está refiriendo, que hay muchas cosas que van variando, que se van envejeciendo, que van terminando, pero tú permaneces. Y dice que es Él el mismo y que tus años no acabarán. Porque Dios es un Dios eterno, firme, sólido, y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense nuevamente, vamos a volver a con el versículo que iniciamos, pero vamos a leer ahora los versículos anteriores. Los versículos anteriores de este versículo que estábamos estudiando, que está en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Ahora vamos a leer del versículo del 2 al 8. Y empieza diciendo Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8 nos habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, al estudiar esta inmutabilidad de Dios, al estudiar de que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, fíjense que los versículos que vamos estudiando nos empieza hablando de las pruebas. Ahora, ¿qué es lo que es una prueba? Básicamente la definición del diccionario nos habla de que, acá sacando los machetes, que la prueba dice que es la acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona y qué resultados produce. Esto es la prueba. Tenemos diferentes pruebas, diferentes situaciones que tenemos que ir enfrentando en la vida. Ahora, si no hay una solidez firme en nosotros, ¿a ustedes qué les parece cuando vienen estas pruebas? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos empieza diciendo los versículos posteriores, que empezamos a irnos como de un lugar para otro, empezamos a titubear, empezamos a dudar, empezamos a tener como doble ánimo. Pero fíjense lo que la palabra nos está diciendo. Dice que, fíjense lo que habla, dice que tengan como sumo gozo en diferentes pruebas. Y también nos habla que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, fíjense, dice que estas pruebas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? La paciencia. Dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense qué interesante esto, porque si analizamos la palabra paciencia, ¿qué es lo que significa paciencia? Nuevamente volvemos a los diccionarios para poder describir estas palabras. Y fíjense que paciencia dice que es la capacidad de sufrir. Digo, hasta la letra mía no la entiendo mucho, ¿ah? Dice, es la capacidad de sufrir una desgracia y adversidad o cosas molestas u ofensivas. Entonces nos habla que esta paciencia nos da una capacidad de sufrir una situación compleja, una situación difícil, ofensiva, que no, y también que esta paciencia lo que va a traer es una fortaleza sin quejarnos ni rebelarnos. Entonces, paciencia es la capacidad de sufrir, de soportar, de esperar. Y también nos habla que sin quejarnos ni rebelarnos. Entonces vemos que la fe, la prueba, lo que va a producir es esta paciencia. ¿Qué es lo que nos da la paciencia? Es la capacidad de sufrir, la capacidad de aguantar. ¿Qué cosa? El padecimiento, lo que estamos padeciendo. Y nos dice que sin quejarse ni rebelarse. Otra definición. Dice que la paciencia es la calma o la tranquilidad para esperar. Esa está más sencilla, ¿eh? Es la calma o la tranquilidad para esperar. Otra definición nos habla que es la facultad de aprender o aguardar por alguien o algo sin perturbarnos durante la espera. También está buena esa, ¿eh? Podemos ir entendiendo qué es lo que es la paciencia. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Que nosotros tengamos paciencia. Es lo que actualmente en el siglo en que vivimos, lo que menos tenemos es paciencia. El problema es que nosotros no queremos esperar. Lo pedí ayer, lo quiero hoy. Ahorita mismo. Porque no queremos esperar.
Pero fíjense que el propósito de las pruebas es poder que nosotros nos hagamos pacientes, que sepamos soportar la aflicción, que sepamos aguantarla sin quejarnos, sin rebelarnos, que no nos agarre una ansiedad. Otra definición, fíjese, dice que es la capacidad de llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad interrumpa el objetivo. Muchas veces arrancamos con estos proyectos, con estas metas, pero el problema que es la espera. Y dice que la ansiedad es como que va a truncar esa situación. ¿Por qué? Por no esperar. Y el propósito de las pruebas es poder esperar. Ese es el propósito, de poder tener paciencia, de poder decir, bueno, yo se lo entregué a Dios, yo sé que Dios está obrando, pero todas estas dificultades, ¿cómo las vamos a pasar? Estando sólidos. ¿Cómo podemos estar sólidos? Porque estamos confiando en un Dios que no cambia. Ese es el mensaje, porque Dios no cambia. Entonces podemos estar firmes en medio de situaciones. Fíjense por esta prueba que estamos pasando, que ya venimos ya aproximadamente 4 meses con esta pandemia. Muchas personas se han desesperado. Muchas personas siguen viviendo en temor. Esta prueba es como que ha removido el piso. Y el tema o la pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Estoy firme creyendo en un Dios que no cambia? ¿O me estoy dejando llevar por las situaciones, las circunstancias que me tambalean y no me permiten crecer y poder tener paciencia, poder sufrir lo que estamos pasando, pero tranquilo, confiado de que es una prueba y que esta prueba va a producir en mí una paciencia de poder aguantar, de poder soportar sin titubear, sin que la ansiedad me gane y que haga cosas que no tengo que hacer? Dios es un Dios inmutable. Entonces es un Dios firme, es un Dios que nos da confianza, que nos da seguridad. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que Él revela su palabra. Entonces, si lo volvemos nuevamente a releer este versículo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, en todos sus caminos. Entonces vemos que la importancia de la paciencia. Fíjense que la palabra de Dios nos habla de muchas maneras y dice que las promesas las alcanzamos con fe y con paciencia. ¿Se recuerdan ustedes la promesa que Dios le hace a Abraham? Dios le promete un hijo. ¿Se recuerdan? Le promete un hijo, pero ¿saben cuánto tiempo pasó para que ese hijo llegara al vientre de Sara? Pasaron 25 años. En el transcurso de esos 25 años, ¿qué es lo que pasó? A Sara se le ocurre una genial idea. ¿Por qué no agarrás a Agar, la sierva, y te llegás a ella? Y aparece Ismael. Fíjense que es a los 13 años, o sea que prácticamente fue a la mitad del proceso de Dios. ¿Qué es lo que pasó en Abraham, en Sara? Se impacientaron.
esta situación, dijo no, probablemente capaz que Dios tenía un plan B, o pensó tal vez Dios que nosotros podemos ayudarlo a Dios. No, la fe y la paciencia podemos agarrar las promesas de Dios. Pero hoy en día vivimos en una época de microondas y cada vez va a salir más rápida la comida caliente, ¿cierto? Porque queremos comer ya, tengo hambre ya, no puedo esperar que hagas la comida en 1 hora porque yo tengo hambre ya. Entonces todo el tiempo estamos batallando con esta paciencia, que no tenemos paciencia, no queremos esperar, queremos que todo se haga pero ayer. Y eso es lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, que Dios no cambia y que Dios es un Dios sólido, firme, estable. Usted imagínense que Dios se levanta un día y dice, hoy me levanté de mal humor y no perdono a nadie. Qué terrible que sería. ¿Usted se imagina algo así? Sería terrible que Dios variara. Señor, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Amaneciste bien? ¿Estás dispuesto a perdonarme hoy? Imagínense la relación, nosotros que somos personas tan inestables. Sería terrible. Pero sin embargo, cuando uno conoce a Dios, conoce los atributos de Dios, por eso la palabra de Dios nos habla de una manera firme, de una manera sólida. Entrad pues confiadamente al trono de la gracia. Nos habla con palabras así, ¿por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso a mi vida, en mi vida, tiene que producir una firmeza, una solidez, una estabilidad, porque yo estoy confiando en alguien creador del cielo y de la tierra. Entonces, eso es lo que tiene que producir en mí. Cuando yo escucho la palabra de Dios, esto es lo que tiene que producir en mi vida. Que aunque vengan viento, que aunque vengan tormenta, que aunque vengan pruebas, yo estoy confiado en Jesucristo. Yo estoy confiado en Dios. Porque sé que Dios está conmigo. Entonces sigue diciendo la palabra en este Santiago que estamos estudiando. Dice que es bienaventurado el valor que soporta la tentación. ¿Por qué tenemos que estar sólidos? Porque tenemos que pasar por prueba. ¿Por qué tenemos que estar sólidos? Porque pasamos por diferentes tentaciones. Y por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y este es el versículo que estamos estudiando. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué necesitamos aprender esto? Porque pasamos por diferentes dificultades, pruebas, tentaciones, y si no estamos sólidos, firmes en la roca inconmovible, ¿qué es lo que nos pasa? Estas circunstancias nos empiezan a golpear, estas olas nos empiezan a golpear y nos empiezan a hacer titubear. Muy bien, vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios nos habla y nos enseña. Fíjense en Números, capítulo 23, versículo 19. Nuevamente reforzando lo que estamos estudiando, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Y la respuesta cuál es? Claro que sí. Y entonces nos está comparando.
Fíjense que nos está comparando que Dios no es un hombre, no es como yo, no es como usted, que nosotros variamos, pero Dios no es así. Por eso lo dice una vez y otra vez, porque nuestra confianza en Él está sólida. ¿A cuánto le han pasado que han confiado en diferentes personas? Mucho hemos confiado tal vez en diferentes personas. Y el problema es que cuando esa persona falló, o esa persona cayó, o esa persona nos defraudó, ¿qué pasó con nosotros? Se nos cayó el mundo abajo porque dijimos, wow, yo pensaba, yo creía, pero somos vulnerables. El hombre es vulnerable. Pero imagínense que con Dios no es así. Dios es un Dios firme, un Dios que no cambia. Y si ustedes se fijan en el contexto de este versículo que estamos hablando, se lo voy a dejar para que lo estudien ahí, porque no me quiero estirar un poquito más. Vamos al próximo versículo, Primera de Samuel capítulo 12, versículo 29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Y nuevamente nos dice, ¿por qué? Porque no es hombre para que se arrepienta. Y todas estas cosas, fíjense en que Dios es imposible que nos mienta. Es imposible. No fuera Dios. Si hubiera mentira en Dios, no fuera Dios. Pero el hombre sí puede mentir. Pero Dios nunca nos va a mentir. Todos estos conceptos que estamos viendo es lo que tiene que producir en nuestras vidas una solidez, una firmeza y una estabilidad. Vamos a otro versículo en Isaías. Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 11 dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Son todas afirmaciones de que Dios es Dios. Y probablemente uno pueda decir, bueno, yo conozco realmente que todas estas cosas que estamos hablando, lo importante de todo esto es poderlo poner por obra, poder estar firmes en el Señor, poder estar estable, de que estamos confiando en el Dios creador del cielo y de la tierra. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. Fíjense las palabras que dice, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice que yo Jehová no cambio. Es el mismo. Este Dios del cual creyó Abraham, del cual creyó el rey David, del cual creyeron los discípulos, del cual creemos nosotros, es el mismo Dios. Este versículo que está en el Evangelio, que nos habla de Mateo capítulo 7, es bien representativo, porque estamos hablando de nuestra fe, de las diferentes situaciones que pueden venir con pruebas, con tentaciones, con dificultades, y que tenemos que estar sólidos y firmes en esta roca en el cual hemos creído. Y Mateo nos habla dice que cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace.
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Leyendo estos versículos vemos que cualquiera que dice que oye la palabra de Dios y la pone por obra, ¿qué es lo que es? Es como un hombre que edificó su casa sobre esta solidez, sobre esta firmeza, sobre este trono inconmovible, que no varía, que no hay sombras de variación, en esta solidez que es Jesucristo, nuestra roca, y pudo aguantar los vientos, pudo aguantar los ríos que venían y azotaban, pudo aguantar todo lo que venía en contra de esa casa. La pregunta es ¿por qué? Porque oyó la palabra y la puso por obra. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien conflictivos, bien de muchos vientos, de muchos azotes. Y lo importante de todo esto es poder estar sólidos en Dios. Que por más que vengan las dificultades, que por más que vengan tribulaciones, de poder decir nosotros que estamos firmes y sólidos en Jesucristo. Fíjense Mateo capítulo 16, Jesucristo le va a hacer una pregunta a los discípulos y le hace esta pregunta diciendo, viniendo Jesús de la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense Jesucristo preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empieza diciendo, y bueno, unos decían que era Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas, y le preguntan a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y sale Pedro, que siempre salía, ¿cierto? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense lo que le responde Jesucristo, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿sobre qué roca? Sobre la afirmación que Pedro había dicho. ¿Qué es lo que había dicho Pedro? Que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre lo que él habló, sobre lo que él dijo, ¿qué es lo que va a edificar? La iglesia. Pero refiriéndose a qué? A la confesión que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Nosotros estamos fundados sobre ese fundamento. Estamos sólidos y estamos firmes en esa confesión. La misma confesión que hizo Pedro. Y fíjense lo que dice, que sobre esa respuesta que dio Pedro, edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. En esta decisión que Dios es un Dios inmutable, que no cambia. Y terminando la meditación de la palabra de Dios, vamos a leer el Salmo 125, que dice, cántico gradual, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Cada vez que leemos la palabra de Dios, el motivo es porque esto produce en nosotros una confianza, una solidez, nos afirma, nos fortalece, nos anima. La palabra de Dios produce en nosotros esta solidez y esta firmeza que nosotros necesitamos. Y empieza diciendo este salmo, los que confían en Jehová. Que nuestra confianza, que nuestra solidez esté en Jesucristo. Diferentes cosas van a ocurrir, diferentes pruebas, diferentes tentaciones, pero cuando estamos firmes, creyendo en ese Dios que no cambia, nuestra vida tiene que estar segura, tiene que estar firme, tiene que estar estable, y no de poder ser ni de titubear, ni de irnos para un lugar ni para otro, sino de poder permanecer firme en lo que hemos creído. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos en pie? Vamos a orar y pedirle a Dios que siga su buena voluntad en medio nuestro, que siga afirmándonos, que siga produciendo en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y que si estás pasando por una tormenta, si estás pasando por dificultades, que podamos mirar a ese trono inconmovible. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice que cuando Dios dice que Dios nos toma en su mano, ¿qué es lo que dice? Que nadie nos pueda arrebatar de ella. ¿Qué es lo que produce en nosotros eso? Una confianza, produce una seguridad, produce, Señor, en esta incertidumbre que estamos viviendo, yo estoy confiado en ti, Señor. Tú tienes cuidado de mí, tienes cuidado de mi familia, tienes cuidado de mis hijos, tienes cuidado del pan de cada día. Dios es un Dios bueno, que no cambia. Y vamos a orar y vamos a decirle que Dios nos pueda bendecir por medio de esta palabra y poder también orar también por personas que estén pasando por dificultades para que puedan mirar a esta roca inconmovible. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos das, que podemos conocerte cada vez más, oh Dios, y cada vez yo veo, Señor, tu paternidad, tu amor, tu socorro, tu bondad, tu generosidad, que tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra podemos ver que tú no cambias, oh Dios, y eso produce en nosotros una afirmarnos, ponernos firmes, no titubear, poder enfrentar los retos que nos quedan por delante. Gracias, oh Dios. Te bendecimos, oh Dios, por esta palabra. Y también queremos pedirte, Señor, por diferentes situaciones, oh Dios. Te queremos pedir por cualquier oyente que esté pasando por dificultades, por pruebas, por tentaciones, o tal vez que no te conozca, oh Dios, que pueda conocer al Dios creador, al Dios que sustenta, al Dios que salva, al Dios que rescata. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú toques cada corazón de cada oyente y que esta palabra, Señor, que está escrita en tu palabra, que produzca vida en medio de circunstancias adversas, en medio de tormentas, que pueda traer esa bonanza, esa paz, esa seguridad, que solamente en ti podemos encontrar, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te bendecimos, te exaltamos,
y te engrandecemos, Señor, y podemos decir que no hay Dios tan grande como tú, papá. Gracias, oh Dios, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y que Dios nos bendiga y que podamos continuar esta semana fortalecidos en el Señor y nutriéndonos con esa palabra que produce en nosotros una firmeza y una solidez en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendice.